Así que, bienvenidos hoy. Es el primer domingo del año 2022. Es el primer domingo. Así que hoy vamos a ver, el título de la enseñanza de hoy es Evidencias del verdadero arrepentimiento. Evidencias del verdadero arrepentimiento. Porque uno de los requisitos para la salvación, hermanos, es un arrepentimiento genuino y el segundo es la fe continua en Jesucristo. No una fe de hoy y mañana ya, no sé si habéis escuchado mucho, la gente dice, no, yo creí, yo acepté a Jesús en el pasado. No, seguimos aceptando a Jesús todos los días de nuestras vidas hasta el fin del mundo. No puede haber un día que aceptamos a Jesús y los demás días son blancos. No, creemos en Jesús continuamente hasta el fin. Pues aquí el Señor Jesús dice que el que toca, no el que solamente toca, el que sigue tocando se le abrirá, el que sigue pidiendo recibirá. Así que nosotros como creyentes seguimos creyendo en el Señor Jesús. Así que es una fe continua. Y el arrepentimiento también es un arrepentimiento continuo hasta el fin de nuestros días. Una vez vimos una enseñanza aquí de qué es el arrepentimiento. Lo podéis mirar, está en el grupo de la iglesia. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad, un cambio de sentido. Que si algo hacía mal, ahora yo lo hago bien. Cuando después de haberme enfocado y darme cuenta que yo estaba caminando hacia una dirección totalmente equivocada. Es un giro de 180 grados. Eso es el arrepentimiento. Así que pero el arrepentimiento verdadero y la fe en Cristo no son dos cosas que ocurren separadas. Son dos cosas que ocurren simultáneamente, porque uno se arrepiente en el momento que cree en el Señor Jesucristo. Uno debe arrepentirse genuinamente en el momento que cree en el Señor Jesucristo. Pero tristemente tenemos arrepentimientos fingidos o falsos, que cuando después, que no es que es antibíblico o es bíblico, los llamados que hacen a la gente delante de la iglesia, que pregunta, ¿alguien quiere recibir a Jesús hoy? Y ve la persona levanta la mano y oran por él y se cae en el piso y todas las demás cosas. Y se levanta y cuando le preguntan por la calle que cómo fue la iglesia, glorioso, aleluya y eso. Pero cuando sale de la congregación, su vida vuelve a estar en la misma basura donde él estaba antes. No hay ninguna distinción entre la persona que levantó, hay una gran diferencia entre la persona que estuvo en la reunión, que levantó la mano, y la persona que está en la calle. Así que puede haber personas que se arrepienten fingiendo. Arrepentimientos falsos, que en un momento dado durante una predicación sintieron remordimiento por algo que habían hecho. O el pastor quizás habló de un tema, sobre todo en nuestra generación, los pecados sexuales, que son muy comunes. Y la persona se siente mal en este momento y sale, oren por él y dice que ya me arrepentí. Y después sale fuera y permanezcan en la misma relación que tenía antes. Así que el arrepentimiento genuino y sí, la fe en Jesús es lo que nos salva. Pero el arrepentimiento genuino, hermanos, tiene que ser visible, tiene acciones visibles que demuestran que la persona de verdad se ha arrepentido. No solamente es un arrepentimiento de palabra, que yo me arrepentí ayer o yo ya me he arrepentido, o decir que lo siento, o decir que el domingo pasado me arrepentí de todos mis pecados en la iglesia, pero hoy ya que el amor de Dios es tan inmenso y grande, puedo permanecer en mi pecado, solamente tengo que orar y hacer el bien. Eso no es el arrepentimiento. Así que hay acciones visibles, hermanos, que demuestran un arrepentimiento genuino. Y es lo que vamos a estar viendo esta tarde. Las acciones visibles que demuestran si de verdad una persona se ha arrepentido o la persona no se ha arrepentido. Cada uno de nosotros después tendremos que examinar nuestras vidas al final de la enseñanza para determinar si de verdad eres una persona arrepentida o eres una persona que está fingiendo un arrepentimiento. Así que vamos a estudiar la vida de uno de los reyes que gobernaba Israel, uno de los reyes que gobernaba la nación, específicamente la nación de Judá en Israel. Pero no vamos a entrar en los detalles sobre la nación de Israel porque hubo un tiempo, si alguien quiere leerlo después en casa, podéis leer Primero de Reyes capítulo 12,
En 1 Reyes capítulo 12 hubo un tiempo que el rey Salomón, cuando murió, su hijo Roboam tomó el poder como rey, pero tomó las decisiones equivocadas, escuchó los consejos de sus amigos, en vez de ser liviano o ligero con el pueblo, como su padre intentaba de ser, él juró que iba a ser el doble de perverso o el doble de malo y de duro contra el pueblo, y ahí el pueblo de Israel se separó en dos pueblos, el pueblo de Judá, la nación de Judá y la nación de Israel. Pero no vamos a entrar en esos detalles, pero si alguien quiere saber más sobre eso, por favor, puedes leerlo en 1 Reyes capítulo 12. Así que Israel la nación de Israel y la nación de Judá tuvieron durante toda su época, cuando David reinaba y después de David, después que el reino se separó en dos, tuvieron buenos y malos reyes durante mucho tiempo en ambas naciones. Tuvieron buenos y malos reyes. Como hoy en día nosotros tenemos buenos gobernantes y malos gobernantes. Tenemos buenos jefes que son comprensibles y tenemos malos jefes que no importa lo que les digamos, ellos siempre dicen no y no quieren saber nada más que no. Pero sin importar, hermanos, el cargo que una persona tiene, nunca debemos olvidar una cosa. Sin importar el cargo que tú tienes ahora, aunque sea jefe, líder o lo que sea, un día rendirás cuenta como cualquier persona delante de Dios por la manera que tú estás viviendo tu vida ahora. Esa es una cita que nadie puede escaparse de esta cita. Todos nosotros rendiremos cuenta un día de la manera que vivimos nuestras vidas. Así que nuestra lectura de hoy será en 2 de Crónicas. Estaremos leyendo 2 de Crónicas capítulo 33 y leeremos del versículo 1 hasta el versículo 20. 2 de Crónicas 33 leeremos de capítulo 33, leeremos del versículo 1 hasta el versículo 20. Pero no vamos a leer todo así de un solo golpe, así que vamos a ir hablando. Voy a hacerle un resumen de lo que va la historia de 2 de Crónicas capítulo 33. ¿Vale, hermanos? Iremos hablando, digamos, un poquito de lo que dice este pasaje. Pero este pasaje normalmente, por lo general, está hablando de una persona, uno de los reyes que gobernaba la nación de Judá. Y eso habla de rey Manasés. Si usted lo lea, 2 de Crónicas, capítulo 33, de 1 a 20, habla de un rey que se llamaba Manasés. Manasés fue un rey que su padre, antes de Manasés, su padre se llamaba, el rey que estaba antes de Manasés se llamaba Ezequías. Y Ezequías era un buen rey, era un rey que siguió los caminos de su antepasado, el rey David, porque ellos son descendientes del rey David. Él hacía las cosas buenas, el rey Ezequías, que es el padre de Manasés, hacía las cosas buenas como lo hacía el rey David. Él hacía las cosas que agradaban a los ojos del Señor. Pero su hijo Manasés, cuando murió Ezequías, Manasés tomó el poder a la edad de los 12 años. Él se hizo rey a la edad de los 12 años. Pero su actitud era totalmente contraria o diferente a lo que su padre Ezequías hacía. El reinado de Manasés fue el más largo de la historia de los reyes en el reino de Judá, en toda Israel. Fue uno de los reinados más largos y lo más oscuro de todos los reinados. Por eso imagínate, fue el rey uno de los reyes más perversos que existió, pero reinó más tiempo que otros reyes que hicieron las cosas buenas en los ojos del Señor. Manasés hizo lo malo en los ojos de Dios durante muchos años cuando él reinaba como rey. Así que lo podés leer toda esta historia del rey Manasés en 2 de Crónicas capítulo 33 de versículo 1 a 20. Así que vamos a ver algunas de las cosas malas, primero, que hizo Manasés. Dice las Escrituras que Manasés reconstruyó los santuarios paganos que su padre Ezequías había derribado. Así que cuando Ezequías vino al poder, el rey antes de Ezequías hacían cosas malas, así que habían levantado santuarios paganos para adorar a dioses, a dioses diferentes, extraños, en vez de Dios verdadero. Así que Manasés reconstruyó todos esos santuarios que su padre Ezequías había destruido.
Él volvió a reconstruir todo. Y aparte de reconstruirlo destruido, él mismo construyó altares para las imágenes de Baal, que era un dios en aquel tiempo que las naciones vecinas adoraban a un dios que se llamaba el dios Baal. Manasés también levantó postes dedicados a una diosa que se llamaba Acera. Él levantó postes. Así que no solamente él reconstruyó y hizo todas esas cosas o construyó lugares de adoración a dioses ajenos, sino que también él mismo se inclinó hacia hacia los poderes celestiales y rindió culto a las estrellas, a la luna, a fuerzas invisibles, cosas que sus padres nunca hicieron. Él también estaba metido en la astrología. Y tristemente hay muchos cristianos hoy en día que se levantan por la mañana y la primera cosa que hacen es leer el horóscopo. Y viven del horóscopo y están súper contentos. Y dicen, wow, ¿qué dice el horóscopo? Créeme, eso totalmente, hermanos, es un pecado bien grave, es adivinación. Para el Señor tenemos que confiar nuestro destino en sus manos y creer que Él es poderoso para mantenernos firmes hasta el fin de nuestros días. Como Él puede guardarnos durante 100 años, como Él puede guardarnos durante 2 días nada más de vida. Así que Él es poderoso, así que no podemos intentar de entrar en las adivinaciones para ver el futuro y todas esas cosas. La Biblia enseña que hay demonios que son encargados de todo eso. Así que Manasés estaba involucrado en la astrología. Y tristemente hay muchos creyentes también que hoy en día están dentro. Manasés no solamente construyó altares paganos en diferentes partes de su reino, no solamente se inclinó ante los poderes celestiales, no solamente que se involucró en la astrología, Manasés mismo hizo ídolos y colocó esos ídolos en el mismo templo donde la gente adoraba al Señor. Y para Dios eso era una abominación, porque el templo de Israel, Dios había jurado que será un templo que llevará su nombre. Y su presencia siempre estará ahí. Y debería ser un lugar santo donde los paganos mismos no tenían derecho de entrar. Pero Manasés hizo lo terrible, que es crear ídolos y poner los mismos ídolos en el mismo templo de Dios, y adoraba a esos ídolos en el templo de Dios. Aparte de eso, Manasés hizo algo que muchos de los reyes de Israel no hicieron. Él ofreció a sus hijos como sacrificio por el fuego. Así que él quemó sus propios hijos biológicos, les mató sobre altares ofreciéndoles como sacrificios. Hoy en día, si alguien que no es creyente lee algo así, dirá, qué bárbaro, qué malvado, qué hombre sin corazón. Pero seguimos haciendo lo mismo y hoy lo hemos legalizado, lo llamamos aborto. Hoy en día seguimos matando a nuestros hijos de una forma legal. Le cortamos las piernas aún en el vientre de sus madres. Después le arrancamos uno a otro. Y después ponemos como una aspiradora para aspirarles fuera. Y le ponemos en contenes. Y le llamamos eso, es mi cuerpo. Es lo mismo como ofrecer a tu propio hijo quemándole, cortándole en pedazos sobre un altar y quemándole. La gente lo hacían antes para adorar a ídolos, a dioses. Hoy en día los dioses que la gente adoran es el Dios de la libertad, el Dios del placer. Quieren disfrutar la vida, por eso que matan a esos bebés inocentes. No quieren nada que les ate, quieren disfrutar la vida, quieren viajar, quieren vivir como quieren. Por eso que quieren eliminar a cualquier persona que puede ser de obstáculo para sus vidas. Y es lo mismo, hermanos. El aborto no es el plan, no está en el plan de Dios. Manasés no solamente ofreció a sus hijos como sacrificios, él practicó la hechicería, la adivinación, la brujería, él consultó a los mediums, a los videntes. Manasés llevó a su pueblo a cometer cosas aún peores que las naciones donde ellos vivían antes, porque recuerda que los hijos de Israel antes eran esclavos en Egipto y Dios les sacó de Egipto para la tierra de Canaán.
Habían unas naciones que vivían ahí antes que ellos. Ellos practicaban todo eso, adoraban a Baal, adoraban a la diosa Acera, ofrecían sus hijos como sacrificios también por el fuego. Pero las cosas que hizo Manasés eran peores que las cosas que hacían esas naciones que estaban en la tierra cuando ellos llegaron. Así que estamos hablando de una persona como Hitler, pero peor, porque Hitler mató a los judíos nada más. Pero Manasés mató a sus propios hijos. Hitler no ofreció a sus hijos como sacrificio, pero Manasés ofreció sus propios hijos como sacrificio. Hizo ídolos, hizo cosas tan terribles que merecía de verdad la muerte. Él merecía ser eliminado totalmente de la faz de la tierra. Los pecados de Manasés llegaron a su colmo. Dios lo vio y dijo, ya, basta. Recuerda de la enseñanza, una vez hicimos una predicación así, cuando Dios dice basta, hay un momento que Dios se cansa, Esta mañana estuve hablando con uno de los vecinos que bajó aquí, José Luis, y estábamos hablando de cuán mayor es él de edad, pero se ve bastante joven. Y yo le decía que, pero ¿te has dado cuenta, José Luis, que muchas de las personas que viven muchos años en nuestra generación son personas que no son creyentes, que no creen en Dios? Porque muchos creyentes mueren antes de los 80. La mayoría de la gente que conozco que llegaron a los 100 y pico de años, a ver, en mayoría, no son creyentes. Algunos llegan a los 90, 99, 105, 104 y no son creyentes. Pero los creyentes mueren a los 42, 45, 36, 50, 60, a la flor de la edad. ¿Por qué? Yo personalmente creo que Dios da tiempo al perverso para que se arrepiente, porque Él no quiere que ninguno se pierda. Así que al perverso Dios puede darle muchos años para que vivir. Pero si muere un creyente es como una niña o un niño que estaba lejos de su casa y estaba en guerra y acabó la guerra y ahora regresa a casa. Así que cuando regresa a casa sus padres ya le montan una fiesta. Así es cuando un creyente muere. Es como saliendo del campo de batalla que es el mundo y está regresando a su casa. Y hay unos millares de ángeles ahí esperándoles para recibirles. Las aflicciones que vivimos en este mundo, hermanos, no se puede comparar con el gozo que nos espera en la presencia del Señor. Así que vale la pena confiar en el Señor y aguantar hasta el fin. Vale la pena. Así que los pecados de Manasés llegaron a su colmo y Dios dijo basta. Dios habló con Manasés y al pueblo de Judá. Dios les avisó. Dios les dijo de cambiar su manera de vivir. Dios les advirtió muchas veces. Pero ellos no hicieron caso a Dios. Tomaron la decisión de seguir viviendo de la manera que querían vivir, adorando a ídolos, ofreciendo a sus hijos como sacrificios. Y Dios hizo una cosa que no se esperaba. Dios mandó a los asirios a atacar a Jerusalén y ellos tomaron a Manasés, rey de Judá, como prisionero. Esa era la manera que Dios tenía que castigarle. Dios lo había eliminado directamente, pero Dios quería que él sufriera, quería disciplinarle. Mira lo que Dios hizo, o los asirios hizo con Manasés. Le pusieron a Manasés un aro en la nariz, como lo hicieron en aquella época, hacían a los esclavos. Pero hoy en día es la moda, que ve la gente con un aro grande y la nariz va por ahí. Antes eran los toros que lo tenían, y sigue teniendo los toros hoy en día. Pero ahora es la moda en la ciudad urbana. Si lleva eso a mi pueblo, la gente puede salir corriendo, porque pensará que es un toro que se ha convertido en un ser humano. Porque normalmente son los animales que llevaban eso. Y antes eran los esclavos también que llevaban eso. Así que le pusieron algo así en la nariz de Manasés, un aro en su nariz, y sujetaron este aro con una cadena, con cadenas de bronce, y lo llevaron así, estirado hasta Babilonia. Ese era el hombre que tenía todo el poder, el hombre que desafiaba a Dios en el mismo templo de Dios, el hombre que no tenía ni lástima por sus propios hijos, mató a sus propios hijos, les ofreció como sacrificios, como hoy en día lo estamos haciendo con el aborto. El hombre que no tenía ni temor de nadie, vivía para su propio placer. Llegó el momento que se convirtió en el hombre, la persona más baja de la sociedad, un esclavo, con un aro en la nariz y con cadenas enganchadas y camino hacia Babilonia. Pero algo ocurrió con Manasés. Dios no permitió que Manasés muriera ahí. Dios quería que sufriera, quería que aprendiera. Tal como la Biblia nos enseña que el Señor disciplina a los que Él ama. Y a los que Él llama por hijo, Él los azota.
Así que a los que el Señor disciplina, Él disciplina a los que Él ama, y a las personas que Él llama por hijo, Él les azota, pero grandemente. Es lo que la palabra nos enseña. Y es justamente lo que ocurrió con Manasés. Y es justamente lo que ocurrió con Manasés en Babilonia. Así que Manasés, estando en Babilonia como esclavo, él estaba en la cárcel en Babilonia como esclavo. Lo pusieron en un lugar donde él tenía que reflexionar sobre su propia vida. Y la Biblia dice que Manasés se quedó y examinó su vida. Y reflexionó y pensó en todo lo que él había hecho, como él había sacrificado a sus propios hijos, como él había desafiado la autoridad de Dios, como él había hecho lo que su corazón deseaba, como él había llevado a su propio pueblo para pecar contra Dios, sin ningún temor ninguno. Que Manasés reflexionó sobre su vida y ahí se dio cuenta que su vida la vida que él estaba viviendo era la consecuencia de la desgracia que le estaba pasando en el momento preciso. Por eso que, hermano, muchas de las veces tenemos que preguntarnos que las circunstancias en las cuales nosotros nos encontramos ahora, ¿acaso es fruto de malas decisiones en el pasado o es simplemente Dios disciplinándonos? Si es Dios disciplinándonos después de que hemos examinado nuestras vidas, hermanos, tenemos que suplicarle a Dios que nos da la valentía de permanecer, a no rendirnos, aceptar su disciplina y que seamos formados de la manera que Él quiere que seamos formados cuando termine la disciplina. Pero si nuestras desgracias, todo lo que nos pasa en nuestras vidas es fruto de malas decisiones o pecado en nuestras vidas, deberíamos hacer una cosa tal como hizo Manasés, reflexionar y tomar una gran decisión. Muchas de las veces, hermanos, aunque nos arrepentimos de un pecado que hemos cometido, pagamos la consecuencia de este mismo pecado, aunque Dios nos perdone, pero nos castiga por eso. Nos hace pagar las consecuencias de ese pecado. Y es lo que ocurrió con Manasés. Manasés se arrepintió, pero quedó un tiempo ahí en Babilonia como esclavo. Así que Manasés se arrepintió y buscó la faz del Señor su Dios. Dice la palabra que Manasés se humilló con sinceridad. Eso es un punto que quiero que lo entendamos. Manasés se humilló con sinceridad. ¿Qué quiere decir? Que su arrepentimiento fue genuino, no fue fingido. Él se arrepintió con sinceridad, reconoció que había pecado contra Dios y tomó la decisión de arrepentirse con sinceridad ante Dios. Reconoció que había estado viviendo una vida perversa y descontrolada y ahora él estaba ya en el fondo pagando la consecuencia de su desobediencia. Mira lo que dice Segundo de Crónicas capítulo 33, 13. Dice, después de que Manasés se ha mentalizado, ha orado, se dio cuenta que estaba mal, dice 1 de Crónicas capítulo 33, 13, que cuando oró, el Señor lo escuchó y se conmovió por su petición. Qué bonito es Dios. Ese es el hombre que acaba de matar a sus hijos, ofreciéndole como sacrificio. Sus propios hijos, animando al pueblo a hacer lo mismo. Desafiando a Dios en el mismo templo de Dios. El mismo hombre que hizo peor que los enemigos que estaban en la tierra donde él ocupa. Peor que sus antepasados. Ahora esclavo, tocado fondo. Es don cero, don nadie. Después de haber reflexionado sobre su vida, clamó a Dios. Oró. Dice que el Señor escuchó su oración y se conmovió por su petición. Eso nos hace ver lo tierno que es Dios, lo misericordioso que es Dios. Que si de verdad Dios tuviera que guardar nuestros pecados y castigarnos como nosotros lo merecemos, ninguno de nosotros estaremos hoy en día aquí. Ninguno de nosotros. Todos nosotros estaremos ya enterados en alguna parte, ya olvidados completamente. Pero gracias a Dios que Él es misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Porque ninguno de nosotros, hermanos, estaremos aquí. Así que Manasés oró y el Señor escuchó y se conmovió por su petición. Mira lo que pasó. Solamente cuando Manasés se arrepintió y se humilló ante Dios, solo cuando se arrepintió y se humilló, solamente ahí que tuvo la valentía para poder orar y pedirle perdón a Dios.
Porque si no hay arrepentimiento, hermanos, la oración no puede brotar. Porque hay tanto orgullo en nosotros. Hay tanto saber demasiado. Pero cuando hay un arrepentimiento genuino, ¿qué quiere decir? Que el Señor nos ha quebrantado en pedazos y no queda nada de nosotros. Por eso que hay algunas personas, hermanos, que les cuesta mucho arrepentirse. Es porque aún no han tocado fondo como Manasés. Algunas personas quizás tocan fondo y no tienen ni la oportunidad de arrepentirse más y se mueren estando en el fondo. O estando en el fondo, el orgullo aún les ciega tanto que no pueden arrepentirse. Pero a veces es necesario que llegamos a tocar fondo para reconocer que solamente somos polvo y no somos Dios. Y no tenemos la capacidad de cambiar las circunstancias en nuestras vidas sin la ayuda de Dios. Y Dios escuchó la oración de Manasés. Y como un padre reaccionará, Dios también reaccionó como un padre. Él se conmovió por la petición de Manasés y tuvo misericordia de Manasés y actuó como un padre. ¿Qué hizo Dios? Dios hizo que Manasés regresara a Jerusalén y a su reino. Manasés recuperó lo que él había perdido. Dios no tenía la obligación de hacerlo. Después de que este hombre ha matado a sus propios hijos y desafiar a Dios en el mismo templo de Dios. Mira, gracias a Dios que Dios no es hombre. Dios no es como nosotros, hermanos, créanme. Porque si Dios fuera como nosotros, hubiéramos matado a Manasés hace tiempo ya. Borrar su nombre de nuestra memoria, borrar su nombre de cualquier parte para que no existe. Muchos quizás estaremos aquí pensando que, wow, Manasés merecía morir. Como tú también mereces morir. Como yo también merezco morir. Como todos merecemos morir. Es muy fácil mirar los fallos de otras personas, pero es muy difícil mirar los nuestros. Somos muy rápidos en juzgar y en enseñar dedos, y olvidando que hay 4 que nos enseñan a nosotros. Pero antes de poder quitar el polvo del ojo de alguien, examinemos nuestras vidas primeramente. A veces no hay troncos en nuestros propios ojos, si no hay cosas en nuestros ojos que son culpas de estas cosas que nosotros no podemos acercarnos a Dios. Es necesario, hermanos, que nos examinemos cada día para saber si de verdad estamos en la fe o si de verdad nos estamos engañando a nosotros mismos. Pero la Biblia no nos dice exactamente qué fueron las peticiones de Manasés, qué es lo que Manasés dijo a Dios en su oración. Pero con el relato que hemos leído, y cómo Manasés fue restaurado otra vez a su reino, uno puede llegar a la conclusión de que Manasés seguramente que oró que, Señor, tú eres demasiado. Señor, es que mira, me lo has demostrado que tú eres el único, el gran yo soy. Te suplico, perdóname. Seguramente que eso fue la oración de Manasés. Que perdóname y devuélveme mi trono, por favor. Devuélveme mi gente. Devuélveme mis hijos para que los que me quedan, para que yo los cuido. Ya no los voy a ofrecer más como sacrificio. Ya voy a destruir todo lo que tengo en tu templo. Ya no te voy a desafiar más. Palabras solamente no son suficientes. Sabemos una cosa, que Dios nos agrada solamente que seamos oidores de la palabra, como dice Santiago. No debemos solamente ser oidores, pero hacedores de ella. Manasés no solamente tenía que hablar a Dios, que Señor, perdóname. Como nosotros no solamente tenemos que arrepentirnos a Dios. Padre, ya no voy a mentir más. No, tenemos que no solamente decirlo, o Padre, perdóname porque he mentido. No, tenemos que actuar, tenemos que tomar acciones visibles. Es lo que vamos a ver si es lo que hizo Manasés. Así que el Señor hizo que Manasés regresara a su reino. Eso nos demuestra que eso fue una petición de la oración de Manasés. Hermanos, escucha bien. Y cuando eso ocurrió, cuando Manasés oró y el Señor escuchó su oración, Manasés finalmente se dio cuenta que el Señor es el único Dios. Es cuando Dios empezó a obrar otra vez, restaurando Manasés en su reino y restaurándolo, llevándolo otra vez a Jerusalén, sacando el aro que tenía en su nariz y volviendo a ponerle como rey. Es solamente allí que Manasés se dio cuenta que el Señor es Dios. Y cuando eso ocurrió, Manasés ahí se da cuenta. Mira, hermanos, eso nos explica lo que dice en 1 de Juan capítulo 1, versículo 9. 1 de Juan 1:9 dice que, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es justamente lo que ocurrió con Manasés. Manasés oró a Dios
Manasés oró a Dios. Cuando oró, el Señor escuchó y se conmovió. Le restauró otra vez su reino, le llevó otra vez a Jerusalén. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice que como creyentes, si confesamos nuestros pecados a Dios, Dios es fiel y justo para perdonarnos, no solamente perdonarnos nuestros pecados, pero Él es fiel y justo y poderoso para limpiarnos de toda maldad que hay en nosotros. Él nos crea como personas nuevas. Pero debemos confesar nuestros pecados, debemos reconocer que hemos pecado contra Él. Porque el que intenta de encubrir sus pecados, como dice la palabra, no puede hallar perdón. No hay perdón para las personas que intentan encubrir sus pecados. Así que el arrepentimiento genuino no solo son palabras vacías. No solamente debemos decir que Señor, lo siento. No son palabras vacías, sino empieza con el reconocimiento de nuestras faltas o de nuestros pecados y estamos dispuestos a hacer algo al respecto de la mala manera que nosotros vivíamos antes. Debemos hacer algo al respecto de la manera que vivíamos antes. Confesar a Dios y vive la nueva vida que nos corresponde en Cristo Jesús. Así que el rey Manasés, ¿qué hizo? Regresó a su reino y a Jerusalén, y él tuvo que tomar acciones visibles. Él tuvo que hacer algo que demuestra que de verdad se había arrepentido. Y eso lo demostró, dice, eso se refiere a lo que el Señor Jesús dice en Mateo capítulo 3, versículo 8, es lo que toda persona arrepentida tiene que hacer. Tiene que demostrar, dice, demuestran con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Así que el arrepentimiento labial o público, venir delante de la congregación, decir que me arrepiento, ya no voy a hacer eso, o me arrepiento por lo que yo hacía, no es suficiente. Debemos demostrar con nuestra forma de vivir, la manera que tú vives cada día, que si de verdad te has arrepentido de todos tus pecados y vives ahora para agradar a Dios. Es lo que el Señor Jesús dijo a los fariseos y es lo que es para nosotros también. Nuestra forma de vivir debe demostrar que ya no somos esta antigua persona. Somos nuevas criaturas en Cristo. Tenemos un compromiso con Dios. Un compromiso verdadero con Dios y con las personas a nuestro alrededor. Ellos deben ver a Dios reflejarse en nuestras vidas. Si no, lo único que estamos haciendo, hermanos, es engañarnos a nosotros mismos. Y es exactamente lo que hizo Manasés. Segunda de Crónicas, capítulo 2, 33. Segunda de Crónicas 33, de 14 a 16, nos da ese relato de lo que hizo Manasés. Dice, después de eso, Manasés reconstruyó la muralla exterior de la ciudad de David desde el occidente del manantial de Gijón en el valle de Cedrón hasta la puerta del pescado y continuó alrededor de la colina de Ofel. Edificó la muralla muy alta. Además, escucha bien, hermanos, colocó a sus oficiales militares en todas las ciudades fortificadas de Judá. Manasés también quitó los dioses ajenos y el ídolo del templo del Señor. Así que él empezó a hacer acciones visibles que demuestra que sí, de verdad, había tenido un encuentro con Dios y se había arrepentido de sus pecados pasados y era un hombre nuevo. Así que derribó todos los altares que había construido en el monte donde estaba el templo y todos los altares que había en Jerusalén y los arrojó fuera de la ciudad. Después restauró el altar del Señor y ahí sacrificó ofrendas de paz. Esta vez no sus hijos. Sacrificó ofrendas de paz y ofrendas de acción de gracias. También, hermanos, eso es lo más precioso de todo eso. Esta última parte. Dice, también alentó al pueblo de Judá para que adorara al Señor Dios de Israel. ¿Te has arrepentido? Alienta a los demás que busquen a Dios. Aliéntales, anímales, busquen a Dios. Solamente Él es poderoso para mantenernos firmes sin caída. ¿Te has arrepentido? No solamente diga que yo me he arrepentido, ya no soy. No, tu vida debe demostrarlo.
Tienes que tener pasión por las almas que se pierden. Tienes que desear ver a otros creciendo en el conocimiento y en el amor por Dios. Debes verlo, debes desearlo y debes usar todos tus recursos. Tu cansancio debe traer descanso a los demás. Debes cansarte para que los demás descansan. Debes trasnochar para que los demás duermen. Debes estar cansado de rodillas para que los demás puedan caminar y hacer sus vidas. Eso es la vida de una persona que de verdad se ha despojado de su vieja naturaleza y quiere vivir para Dios. No busca su propio placer, no busca sus propios lujos, no busca estar cómodo. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo. Tiene que estar dispuesto a decir que, ¿sabes qué, Alex? Es que quédate ahí, espera. Negarte a ti mismo y estar dispuesto a sufrir, que es tomar tu cruz cada día, no un día a la semana, no los domingos, pero cada día antes de seguirle. Hoy en día decimos, ven a Cristo tal como eres. No, Él no dice que ven a mí tal como eres. Si alguno quiere venir en pos de mí, deja tu cuerpo, déjate a ti mismo ahí y ven desnudo, yo te he visto. No dice que venga desnudos o no dice que venga vestidos, no. Négate a ti mismo, que desnúdate ahí, déjame todo lo que tú tienes de tu antigua vida. No quiero ver nada de eso cuando tú vengas. Y yo te voy a vestir con mi justicia. Ese es el arrepentimiento cuando ponemos nuestra fe en Cristo. Estamos dispuestos a dejar todo atrás. Había evidencias, hermanos, había evidencias visibles en la vida de Manasés. Era un hombre nuevo. La gente pudo ver que Manasés sí que había cambiado. No solamente era cosas de palabras. La gente que te conocen, que tú les hablas de Dios, ven Cristo en ti. Pueden ver algo de diferencia de Jesús en ti, o ven el mismo amargado, amargada, hipócrita, hipócrita. ¿Ven el mismo? ¿O hay algún cambio en ti? Muchas de las veces la gente no venga a Cristo, sobre todo nuestros familiares, es porque no ven cambio en nosotros, no lo notan. No, es el mismo, las mismas palabrotas, las mismas tonterías de antes. Es lo mismo, es que no ha cambiado. Solamente que esta era una fachada de iglesia, se va a la iglesia los domingos, nada más. Si no hay cambio en nosotros, es como la luz. Cuando venga la luz, la oscuridad se escapa. No hay más oscuridad. Tenemos que ser la luz para la gente del mundo. Como Cristo fue la luz cuando Él estaba en el mundo. Y antes de irse, dijo que nosotros somos la luz del mundo. Así que si no resplandecemos como la luz del mundo, ¿cómo los demás llegarán a conocer a Cristo? Manasés había tenido un encuentro con Dios y puso su fe en Dios. Y su vida nunca más volvió a ser la misma. Él cambió, fue un rey totalmente diferente, radical. Y no le importaba si la gente quizá le llamaran radical. Hoy en día nos importa mucho lo que la gente piensa de nosotros. No, somos cristianos elegantes, cristianos que hablamos con palabras bien selectivas para no ofender. Pero los demás nos ofenden, no les importan. Pero a nosotros nos importa a usar palabras. Tratamos de poner la Biblia en el siglo XXI con la palabra inclusiva, que Dios ama a todos y todas y todes, y para incluir a todo mundo, para no enfadar a la gente. Hermanos, lo que me impacta, como les he dicho, es lo que Manasés hizo. Manasés animó a la gente para que buscan a Dios. Así que nuestros errores y pecados confesados en el 2021, hermanos, ya se quedaron ahí. Los dejamos ahí. Estamos en un nuevo año. Que Cristo sea reflejado en nuestras vidas en este año. Que no seamos las mismas personas del día de ayer. Marcamos una diferencia entre nuestros familiares, entre nuestros amigos. Seamos radical para Cristo. Dejamos que la gente nos llame lo que quiere llamar, pero no seamos legalistas, pero llenos de amor, un amor radical. Que amemos a Cristo y deseamos vivir para Él y animemos a los demás que son débiles. Animémosle para que nadie se quede atrás. Debemos vivir una nueva vida en Cristo con una evidencia verdadera que nos hemos arrepentido. La gente debe ver que nos hemos arrepentido. Somos la luz del mundo y nuestras vidas deben demostrar que nosotros tenemos una identidad diferente. No importa los errores que habramos cometido en el pasado. No importa los errores que tú hiciste en tu vida pasada. Eso ya pasó.
Tenemos una nueva oportunidad, un nuevo privilegio para poner las cosas en orden y vivir para Dios y traer gloria en el nombre del Señor a nuestro Padre. Tenemos esta oportunidad. Debemos confesar nuestros pecados y apartarnos de ellos y vivir nada más para el Señor. Tienes que poner tu fe en Cristo Jesús como tu Señor y su Salvador, porque es Él quien pagó por tus pecados en la cruz. Dio su propia vida. Murió para que tú vives. Así que tú también debes morir para que otros viven. Debes salir de tu comodidad para que otros entren en tu comodidad. Debes cansarte para que otros descansan. Eso es el siervo sufridor, que lo hace todo por amor a su maestro. Hermanos, hemos visto lo perverso y malo que era el rey Manasés. Vamos concluyendo. Lo perverso y lo malo que era el rey Manasés a principio de su reinado y de su vida. Pero su vida cambió para siempre cuando él tuvo un encuentro con Dios. Eso quiere decir que, hermanos, nuestras vidas deben cambiar cuando tenemos un encuentro con Dios. No podemos ser la misma persona de siempre. Lo que Manasés hizo en el pasado no se podrá borrar nunca. Lo que tú hiciste en tu pasado, el día de ayer, está escrito, ya está pasado, ya está plasmado. Nunca se podrá borrar tus errores. Todo lo que hiciste ayer está ahí y nunca más se borrará. Pero Manasés tenía la libertad de rendirse a la voluntad del Señor o hacer su propia voluntad. Como hemos visto, como el malvado Manasés se convirtió en un predicador después de que tuvo el encuentro con Dios. El hombre que era perverso se convirtió en un gran predicador, animando a otras personas a acercarse al Señor. Así que si acaso la gente te han dicho que ya no hay esperanza para ti, que tu caso ya es un caso perdido, que esta persona, no, hermanos, aunque te han etiquetado, que te etiqueten. Pero mientras que el aliento del Señor Jesús permanece en ti, permanezcan en mí, debemos esforzarnos y ser valientes y vivir nuestras vidas para agradarle al Señor. ¿Por qué? Al Señor no le agrada cuando un pecador muere en sus pecados. Él mismo lo dice en Ezequiel 18. Lo podéis leer todo Ezequiel. El Señor llama a la gente a arrepentimiento. Él no le agrada que una persona muere en sus pecados. ¿Acaso piensan que me agrada ver morir a un perverso? Pregunta el Señor soberano. Claro que no. Mi deseo es que se aparten de su conducta perversa y vivan. Es lo que Dios quiere para ti. Es lo que Dios quiere para mí. Que nos apartamos de nuestras conductas perversas y vivimos. Pero la decisión es individual. La decisión es de cada uno. Nadie puede obligar a nadie para que la persona se arrepiente. Dios es misericordioso, digno de alabanza y digno de honor. Pero ¿por cuánto tiempo su misericordia y su gracia permanecerá con nosotros? Eso es el misterio. Ya que no sabemos del mañana, usamos el día de hoy como el día de arrepentimiento que el Señor nos ha dado en nuestro día de salvación. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Te encomendamos nuestras vidas, oh Señor, porque hemos oído tu palabra, lo hemos escuchado y lo hemos entendido. Ayúdanos a no solamente ser oidores de tu palabra, sino hacedores de ella. Que vivamos vidas que demuestran que sí, de verdad nos hemos arrepentido y nos hemos apartado de nuestros pecados. Que nuestras acciones nuevas en Cristo Jesús, Padre, sean un instrumento que puede traer a otros a ti. Que otras personas pueden ver Jesús en nuestras vidas y te glorifican a ti, Señor, el único Dios verdadero. A ti sea la gloria, la honra, alabanza y el honor por toda la eternidad. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.